En este vídeo te voy a enseñar 5 shaders para Minecraft 1.17 que pueden freír tu PC. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft. Y en esta ocasión os voy a mostrar los que para mí son los 5 mejores shaders realistas que ya por fin podemos usar en Minecraft 1.17. Así que si estás buscando shaders para flipar en Full HD mientras juegas con tus ajolotes o mientras toreas a una cabra, pues quédate a ver este top 5 shaders y elige el que más te guste. Pero eso sí, asegúrate de tener un PC medianamente bueno porque estos shaders son máquinas de matar ordenadores. Dicho esto, vamos a por el top 5, pero antes suscríbete a mi canal, hombre, que es gratis, deja tu like y activa la campanita para motivarme a subir más vídeos chachipirulis como este. En quinta posición tenemos el Kuda Shaders, un shader maravilloso y que tiene efectos únicos como el movimiento de las hojas y la hierba, pero donde vais a flipar especialmente con este shader es en el Nether, pero eso lo veremos luego. En primer lugar lo que vamos a ver es el agua y como podéis ver el agua también tiene un efecto de movimiento espectacular y si nos metemos dentro podremos disfrutar de un tipo de agua bastante cristalina con un toque azulado que a mí personalmente no me termina de gustar demasiado, pero igualmente se ve muy bonito. Y sin duda lo que más me flipa es que desde el agua se ve todo muy espectacular, las cosas como son. El tema de las cuevas con estos shaders sigue siendo un problema ya que son especialmente oscuras, pero igualmente esto las hace más realistas, así que ni bien ni mal. Si usas estos shaders y vas de mineo, pues llévate 200.000 antorchas y a vivir. La noche sí que es algo que siento que ha cambiado bastante desde las anteriores versiones en este shader, y es que ahora al anochecer es muy espectacular y el cielo muy bonito. Además, este shader ha dejado de ser tan oscuro en la noche y eso se agradece. Y bueno, la iluminación de las antorchitas, pues más o menos lo que ya conocíamos, luz tenue y anaranjada, muy bonita, pero nada espectacular. Si viajamos al Nether vamos a flipar. Este shader ya destacaba por generar un bonito efecto calor en el Nether, pero en esta versión siento que lo han llevado al extremo y ahora este efecto es súper bestia. Y esto me encanta porque lo hace muy realista. En cuanto a los colores sigo pensando que la lava es demasiado brillante y que tal vez si nos quedamos más de un minuto mirándola nos vamos a quedar ciegos, pero en general este shader se ve muy bien en el Nether. Y ahora vamos al End, y otra mejora que podemos ver es que en versiones anteriores el Kuda se veía en el End muy granulado y oscuro, y en la 1.17 pues flipas, un show. El cielo es bonito, la vista es clara, los Enderman dan mucho miedo y la piedra del End muy blanca y muy bonita. Así que GG para los desarrolladores del shader Kuda porque han hecho un trabajo de cracks para mejorar este shader de cara al usuario. En el top 4 tenemos los fabulosos shaders Chocapic 13. Estos shaders son muy conocidos y no es para menos. Los cielos del Chocapic son hermosos, la iluminación es natural, las sombras son muy realistas y los brillos y reflejos son un espectáculo. Para empezar, si vamos al agua veremos que los reflejos de la luz son muy bonitos y si buceamos veremos que el agua es más cristalina que en versiones antiguas y los efectos lumínicos de los rayos del sol generan un efecto visual que para una intro de un vídeo o un tráiler de una serie pueden quedar que flipas. Vamos ahora a las cuevas y aquí de nuevo otro GG para los Chocapic. Han creado un efecto en las cuevas muy bueno y útil, ya que en las cuevas de entrada son muy oscuras pero conforme nos vamos moviendo se aclara un poco la vista y se puede ver un poco alrededor. Tal vez vosotros no lo veáis en el vídeo porque YouTube muestra la imagen más oscura de lo que realmente es, pero yo en mi pantalla sí que veo más claro cuando avanzo. En definitiva, las cuevas son oscuras de narices, pero si te metes sin antorchas al menos algo puedes ver. La noche con este shader es muy bonita, aunque especialmente oscura, pero da igual, el shader se ve muy bonito a la luz de la luna y la iluminación de las antorchas es muy natural y suave, algo anaranjada, pero que ilumina bastante bien y eso ayuda mucho. Ahora vamos al Nether y esta es la razón por la que coloco a este fabuloso shader en cuarta posición y no en tercera o en segunda. Y es que cualquier persona que tenga ojos en la cara se dará cuenta de que este Nether es horrible, muy oscuro, injugable a no ser que te guste pasarlo mal y con un contraste de oscuridad al brutal brillo de la lava demasiado salvaje. No quiero ser demasiado crítico, pero sinceramente este Nether me parece una castaña pilonga y es una verdadera pena. Porque si vamos al End, nos encontramos un shader único y espectacular con un efecto de niebla bárbaro. Y es lo que os digo, si no fuera por el Nether tan feo que hemos visto antes, este shader sería casi perfecto. Buah, es que el End es un show, lo mires por donde lo mires. Pasamos ahora al top 3 shaders de Minecraft 1.17, pero antes, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para más vídeos guapos como este. En tercer puesto tenemos los Shieldurs Vibrant. Estos shaders son conocidos por ser los favoritos de muchos youtubers famosos.
Y no es para menos, los colores, las sombras y los efectos de lejanía de estos shaders son espectaculares y hacen que jugar a Minecraft sea más inmersivo y auténtico si cabe. Si vamos al agua nos daremos cuenta que tal vez el color en superficie no es el mejor del mundo. Para mi gusto se ve algo oscura y un poco plástica, pero si nos metemos dentro se ve bastante bonita y aunque tiene un tono azulado, realmente el aspecto es hermoso. Un pelín oscuro, pero se ve bastante bien. Si entramos en una cueva, pues nos encontraremos en una situación similar al shader anterior. La cueva en sí se ve muy oscura, pero si nos movemos por dentro podremos ver algo conforme avanzamos. Así que por mi parte GG por esto, ya que es necesario poder ver en las cuevas aunque no llevemos antorchas. Pero bueno, si usáis shaders, llevadlas siempre porque igualmente es muy oscuro todo. La noche en este shader es un espectáculo, no solo se ve muy bonita y natural, sino que además no es tan oscura como en otros shaders. Además me encanta el aspecto de la luna. La iluminación de las antorchas además se ve muy natural, bonita y suave, así que para mi gusto en general el overworld de este shader es la caña. Pasamos al Nether y aquí pues otra notaza para los Sildurs, no hay mucho que decir, pero el Nether con estos shaders se ve espectacular. Y para mi gusto es de lo mejor que hay. La piedra del Nether se ve muy bien, la lava es un poco brillante, pero no es molesta y el efecto de la lejanía es bastante bueno. Así que también en el Nether los Sildurs son la repera. El único problema que le veo a estos shaders es el end. Sinceramente, a mí me parece horroroso, sobre todo por el cielo, tan granulado y blanco. La piedra y la iluminación general no están mal, pero es que este cielo es una gran caca de la vaca. Así que bueno, este shader en el overworld y en el nether es espectacular, pero pierde todo en el end. Así que lo dejamos en un top 3 con la esperanza de que algún día pongan un cielo épico en esta dimensión. En segunda posición tenemos los shaders Zeus, también uno de los shaders favoritos por la mayoría de youtubers de Minecraft. Y no es para menos, estos shaders se ven espectaculares, los cielos son una pasada, los brillos, los reflejos y los contrastes son de película. Y si vamos al agua tenemos una buena prueba de ello, el sol se refleja a la perfección y si nos movemos bajo el agua veremos que se ve bastante bien, muy parecido a los shaders anteriores, con un tono azul muy bonito y con reflejos, como digo, muy chulos. Las cuevas en este shader tienen algo bueno y algo malo. Lo bueno es que son las más realistas de todos los shaders de este top. Lo malo es que al ser realistas, si entramos sin antorcha no vamos a ver nada de nada, así que si usas los Zeus, lleva antorchas porque las vas a necesitar. La noche con este shader es un poco igual que las cuevas, realista y oscura a partes iguales. Y esto no significa que sea malo, no. De hecho, si te gusta el realismo en Minecraft, tienes que vivir en la oscuridad de la noche y acostumbrarte a iluminar todo a tu alrededor. Además, como digo, este shader hace que la noche sea muy natural y hace que nos sintamos como en una peli de terror. Por otro lado, la iluminación de las antorchas es muy suave y, como digo, bastante natural. Lo único malo es que para iluminar adecuadamente necesitaremos muchas antorchitas. Vamos al Nether, y aquí tengo que decir que viendo lo oscuro en general que es este shader, pensaba que el Nether iba a ser un truño como un puño, pero en realidad, aunque sí que se ve un pelín oscuro, no es tan malo, la iluminación es bastante decente y la lava, aunque es bastante brillante, no nos va a dejar ciegos. Así que por este lado muy bien por los Zeus, ya que el contraste entre brillo y oscuridad en el Nether está muy conseguido. Si vamos al End tendremos un chiquitito problema, y es que para mi gusto el End no es especialmente bueno, se ve excesivamente oscuro en todos los aspectos y encima ese cielo azul oscuro granulado no ayuda en nada. Este shader iba a ser mi top 1, pero viendo el End mejor lo dejamos en el top 2 porque me ha parecido bastante malo a pesar de lo bueno que es el shader tanto en el overworld como en el Nether. Y pasamos ahora al top 1, el que para mí es el mejor shader de todos en general, y si conocéis bien mi canal sabréis que este shader es el BSL, un shader que como digo no es el mejor en ningún aspecto, pero sí que es el mejor en general si tenemos en cuenta todos los aspectos. Para que me entendáis es como el alumno que siempre saca notable alto en todas las asignaturas. Y una de las cosas que más me gustan de estos shaders son los reflejos del sol y la claridad del agua. Son un auténtico espectáculo si queremos disfrutar de un Minecraft más realista con efectos únicos, sombras y texturas épicas. Con el tema de las cuevas, pues notable alto de nuevo, las cuevas en sí son oscuras, pero si nos metemos sin antorchas, al menos algo podremos ver. Os recuerdo que vosotros no vais a ver nada porque YouTube muestra la imagen más oscura, pero en pantalla sí que se ve un poco y es suficiente para poder encontrar la salida de una cueva si nos perdemos o si nos quedamos sin antorchas. La noche con estos shaders no es que sea de notable alto, sino que para mi gusto son de matrícula de honor. Y es que la noche, aunque sea oscurilla, se ve muy clara y bien trabajada. Las texturas y colores se ven muy suaves
suaves y bonitos, y la iluminación de las antorchas es brutal. Para mi gusto, la más natural y bonita de todos los shaders que conozco. El Nether, para mi gusto y por lo que conozco este shader, se ve mejor que nunca. Sigue siendo algo oscurillo en general y la lava pues más o menos sigue igual. No te rompe los ojos ni es molesta. Pero lo que sí es cierto y me encanta de este shader es el efecto niebla del Nether. Me parece un acierto y que solo necesita tener un poco más de efecto calor como ocurre en los CUDA. Vamos al End, y aquí pues no ha cambiado nada, siguen sin ser los mejores shaders para ir al End, pero en líneas generales es bastante bueno, con buen efecto lumínico, sin ser demasiado oscuro y todo bastante bien. Lo único malo es el cielo morado y granulado que no me termina de gustar, pero como te digo, buena nota para el BSL en el End, obviamente sin ser capaz de superar al End del Chocapic. Así que como conclusión, si buscas un shader equilibrado que no destaque en nada en especial pero que sea muy bueno en todo, yo te recomiendo el BSL. Pero si quieres disfrutar de una experiencia única en Minecraft, yo te recomiendo que uses el BSL en el Overworld, el CUDA en el Nether y el Chocapic en el End. Para mi gusto, esta sería la combinación para un shader perfecto en Minecraft 1.17. Y hasta aquí mi top 5 shaders de Minecraft 1.17. Te recuerdo que en la descripción tendrás todos los links de descarga de estos shaders y también te recuerdo que la mayoría de estos shaders disponen de versiones para PCs de bajos recursos, por si quieres jugar Minecraft con shaders en tu tostadora. Además, si quieres optimizar tus shaders y mejorar el rendimiento de tu PC mientras juegas Minecraft, te recomiendo que visites este vídeo que te aparecerá justo aquí arriba a la derecha de mi buen amigo SR Frank y que te explicará cómo instalar los shaders y cómo hacer que tu PC no explote cuando los uses. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado un huevo y parte del otro, y si es así deja tu like y un comentario que diga bocadillo de atún. Así sabré que has llegado hasta el final del vídeo como un campeón. Yo con esto me despido, aquí a la izquierda te dejo un vídeo chido que tal vez te interese y aquí a la derecha te dejo también el vídeo de Frank por si quieres aprender a optimizar tus shaders. Recuerda unirte a mi server de Discord y seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!